úlceras. Y hoy les voy a seguir continuando a hablar de las úlceras de estrés. Les cuento que las úlceras de estrés son muy frecuentes, sobre todo en pacientes de esta naturaleza, como ustedes están viendo en la figura. No se olviden nunca que las quemaduras, las fallas respiratorias agudas, la sepsis, el shock séptico, los traumas, los politraumas, los accidentes de tránsito, etc., pueden producir úlceras de estrés. Y ahí ustedes tienen otras enfermedades que también pueden producir la úlcera de estrés. Por eso es que cuando ustedes tengan pacientes de esta naturaleza, tienen que proteger siempre el estómago, tienen que proteger, porque tengan la plena seguridad que estos pacientes van a terminar con úlceras de estrés si ustedes no guardan el verdadero el cuidado requerido de estos pacientes. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes que tienen estos factores y que pueden hacer la úlcera de estrés? Pues pasa que hay un desequilibrio muy importante en su salud, y ese desequilibrio en su salud va a hacer que se produzca mayor producción de ácido clorhídrico. Miren ustedes lo que todos estos factores que les he mencionado hacen y producen fisiopatológicamente hablando. Producen isquemia de la mucosa gástrica. Todos los factores que les he mencionado, todos estos factores producen isquemia de la mucosa gástrica, aumentan la permeabilidad de la mucosa, hay un aumento de la retrodifusión del hidrógeno, de los hidrogeniones. Estos hidrogeniones van a coadyuvar al aumento de la secreción de ácido clorhídrico. Se libera la histamina, que además la histamina va a ser un estimulador junto con los hidrogeniones de la liberación de ácido clorhídrico. Entonces, como aumentan los hidrogeniones, aumenta la liberación de histamina, estos van a estimular a la producción de hormonas que estimulan a la vez la fabricación de ácido clorhídrico. Ahí entra el pepsinógeno, que luego se convierte en pepsina, ahí entra la gastrina. Estas hormonas son estimulantes del ácido clorhídrico. Entonces, miren ustedes cómo toda esta fisiopatología produce un edema y aumento de la permeabilidad capilar, y miren ustedes, destrucción de la mucosa y úlceras. Por eso es que, como ustedes ven que hay estos cambios fisiopatológicos en todas las enfermedades de estrés, la profilaxis y la terapéutica son muy importantes. Miren ustedes, monitorización hemodinámica y del pH intragástrico. Si se puede hacer endoscopías de control, se las hace. Utilizar antiácidos, utilizar antagonistas de los receptores H2, aunque ya no utilizamos mucho. Inhibidores de la bomba de protones, análogos prostaglandínicos, el sucralfato es una excelente sustancia que disminuye la acidez en la mucosa. ¿Ya? Entonces, miren ustedes las profilaxis y la terapéutica que nosotros debemos utilizar. Eso es en la úlcera de estrés. También hay una gastritis aguda no erosiva.
La gastritis aguda no erosiva, en la mayoría de los casos es por el helicobacter, ¿sí? Y como ustedes ven, el helicobacter tiene la misma reacción casi fisiológica que hay en la úlcera de estrés. Miren ustedes, hay aumento de los hidrogeniones, hay aumento de las hormonas gástricas, el pepsinógeno que se convierte en pepsina, la gastrina, estimuladores del ácido clorhídrico, disminuye la barrera defensiva de la mucosa gástrica, se produce inflamación de la mucosa, erosión de la mucosa, hemorragia de la mucosa. Miren ustedes la gastritis aguda no erosiva, ¿sí? No erosiva. ¿Cuál es la diferencia entre la erosión y la úlcera? Una gastritis no erosiva va a dar síntomas, pero no va a ser tan grave como la erosión y la úlcera. Sin embargo, la gastritis aguda va a producir manifestaciones clínicas en los pacientes. Sin embargo, fíjense ustedes la diferencia que hay entre erosión y úlcera. La erosión, como ustedes están viendo, es una lesión de las capas superficiales de la mucosa gástrica. Pero en cambio, vean ustedes la úlcera. La úlcera puede incluso abarcar hasta el nivel muscular, hasta la capa muscular del estómago, e inclusive si esta úlcera se hace crónica, miren ustedes, podría llegar incluso hasta la cirrosis. Y como ustedes saben, algunas úlceras incluso podrían perforarse, ¿no es así? Es un cuadro clínico muy frecuente la perforación de úlcera. Entonces vean ustedes cuál es la diferencia, ¿no? Yo les hablaba de una gastritis aguda no erosiva, pero al fin y al cabo la no erosiva produce manifestaciones clínicas. Sin embargo, si hablamos de la gravedad, pues obviamente que frente a la gastritis aguda no erosiva se van a imponer la erosión, la gastritis erosiva, si ustedes quieren, y las úlceras. ¿Qué quiere decir gastritis erosiva? Es una lesión de la mucosa que llega a planos muy superficiales, pero al fin y al cabo erosiona, ¿no? Es como cuando nos caemos y nos hacemos una rasguñadura. Al fin y al cabo no es grave, pero molesta y duele, ¿no? ¿Alguna vez se han caído y se han rasguñado la piel? Pues sí, no todos nos hemos caído en algún momento de nuestra vida. Y con esas caídas muchos nos hemos rasguñado la piel, ¿no es así? Y duele y molesta, ¿no es así? De la misma manera, la erosión duele y molesta, tiene sus acompañamientos clínicos en la mucosa del estómago. Y comparen con la úlcera. Comparen con la úlcera aguda, que estas úlceras generalmente son por estrés, y comparen con las úlceras crónicas. Las úlceras crónicas ustedes van a ver en esos pacientes indisciplinados, que a pesar de que ustedes les dan medicamentos, antiácidos, sucralfato y todo lo que ustedes quieran, les dicen que cambien de hábito alimenticio, en fin, siguen incumpliendo todas las recomendaciones médicas. Siguen bebiendo, siguen fumando, siguen tomando Coca-Cola, siguen tomando café, siguen comiendo picante, siguen comiendo grasas, etc. Entonces son pacientes que van a hacer úlceras crónicas en varios años, pero miren ustedes cómo la úlcera crónica puede evolucionar hasta incluso podría perforarse el estómago. ¿Dónde se localizan las úlceras? Miren ustedes,
ustedes están viendo, hay úlceras duodenales en la segunda porción del duodeno, hay úlceras gástricas aisladas, hay úlceras mixtas, hay úlceras de los sacos herniarios, en fin, hay diferentes localizaciones de las úlceras. ¿Ya? Entonces la úlcera péptica es muy importante y miren ustedes cuál es la etiología. Como ustedes saben, la etiología más frecuente de las gastritis y de las úlceras es el helicobacter. Pero también ustedes ven que hay otros factores que pueden producir gastritis evolutivos. El consumo de los AINES, la hipersecreción ácida o gastrinomas, que es un tumor, o hiperplasia de las células G antrales, que son las encargadas de secretar ácido clorhídrico. Y miren ustedes algunas otras causas que son infrecuentes, pero al mismo tiempo podrían producir gastritis y úlcera. ¿Ya? Entonces yo les decía que el factor principal de la gastritis y de la úlcera es la bacteria, el Helicobacter pylori, ¿no? Es una bacteria gram negativa que es una bacteria muy especial, porque les cuento que la mayor parte de las bacterias y los virus no viven en pHs ácidos. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos. La mucosa vaginal. La mucosa vaginal es 4.8 de acidez. La mucosa en la vagina de las mujeres jóvenes. Y esa acidez es suficiente para defender a la mucosa vaginal e impedir que las bacterias produzcan enfermedades e infecciones en las mujeres. Miren, con solamente 4.8 de pH, esa mucosa vaginal está muy bien defendida. Miren ustedes la mucosa gástrica, tiene un pH de 1.2 de pH. O sea, es súper ácida la mucosa gástrica. No podría vivir ningún germen. Sin embargo, a pesar de eso, hay un germen, hay una bacteria que vive feliz y chocha en ese pH, que es el Helicobacter pylori. Cuando ustedes tengan pacientes con gastritis y úlcera, que es súper frecuente, ustedes van a tener con mucha frecuencia pacientes con gastritis y úlcera. Lo primero que deben hacer, y no se olviden esta recomendación, es elevar el nivel es decir, hacer que esa acidez no sea más, elevar la acidez. No aumentar la acidez, sino hacer que sea más bien, que tienda a ser un poco más alcalina. ¿Cómo podríamos nosotros obtener o disminuir la acidez del estómago? Pues con medicamentos, ¿no? Podríamos dar los antiácidos, podríamos dar el sucralfato, podríamos dar los antiácidos que utilizamos hoy, que son los omeprazoles, pantoprazole, esomeprazoles, etc. Si nosotros usamos durante unas 2 semanas estos medicamentos, con seguridad que vamos a lograr que la acidez no sea tan ácida. ¿Sí? Cuando el bicho cambia ese pH, comienza a tambalear. Entonces, cuando esa acidez la podemos subir a 2.5, a 3 de pH, el virus, la bacteria está tambaleando. Y ahí le brincamos con antibióticos. Entonces, no traten de no entren a curar una gastritis o una úlcera por el Helicobacter de entrada, sino lo primero que tienen que hacer es cambiar el pH, porque si ustedes entran
directamente a utilizar antibióticos, pues el antibiótico no le hace nada a la bacteria, porque el antibiótico no trabaja a un pH tan ácido, ¿entiende? Por eso es que ahora en el tratamiento de las gastritis y de las úlceras se da hasta dos medicamentos, dos antibióticos. Es biasociado, es triasociado el tratamiento. ¿Por qué va biasociado y va triasociado? Porque los médicos cometemos el error de entrada de meter antibióticos. Y los antibióticos no van a actuar en ese pH tan ácido, de 1.2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de elevar un poco el pH, hacerlo más neutro posible. Eso es muy difícil, pero hay que mejorar ese pH tan ácido, ¿entiendes? Y para eso utilizamos antiácidos, dieta es muy importante, los medicamentos que conocemos para la gastritis y la úlcera. ¿Me entienden? ¿Me entienden cómo se debe hacer el tratamiento? Y durante unas 2 o 3 semanas que ustedes pueden elevar un poco el pH, recién le brincan al tratamiento con antibiótico. El antibiótico hay que usarlo durante 6 semanas aproximadamente, y es un antibiótico y es una terapia biasociada y a veces triasociada. Por eso es que les digo que tienen que comprender fisiopatológicamente que los antibióticos no actúan con esa acidez tan ácida. Y la bacteria sigue viviendo chocha por más que le demos mono, tri asociados al antibiótico. Porque los antibióticos no van a actuar. Miren ustedes algunas otras enfermedades asociadas a la infección por el Helicobacter pylori, ¿no? Ustedes vean que hay otras enfermedades que están asociadas a la infección por el Helicobacter pylori, ¿ya? Tienen que tener uno. Entonces, bien, cuando esta bacteria, que es una bacteria gram negativa, por eso es que también tienen que darse cuenta que los antibióticos que van a usar no tienen que ser antibióticos que solo actúen con gram positivos, tienen que ser antibióticos de amplio espectro o antibióticos para gram negativos. Entonces, miren ustedes todas las lesiones que puede producir el bicho. Es un bicho maldito, porque miren ustedes cómo nos puede lesionar la mucosa del estómago, hasta producir diferentes tipos de lesiones, hasta producir úlcera duodenal, úlcera gástrica, e inclusive se pueden complicar con cáncer, ¿no? Que el cáncer gástrico es un cáncer muy importante. Les cuento que los mexicanos comen mucho el taco. Ustedes conocen el taco, ¿no es cierto? Las tortillas que utilizan los mexicanos habían tenido un poquito de calcio, no, de estuco, una sustancia parecida al estuco. Creo que utilizan eso para fabricar las tortillas. Y resulta que esa sustancia que ellos utilizan para blanquear sus tortillas y hacerlas más sabrosas, han descubierto que es una sustancia que produce mucho cáncer. En el mundo, mexicanos y japoneses son los que más cánceres han hecho. Los mexicanos han descubierto que es la tortilla que ellos fabrican. ¿Y cuánta tortilla comen los mexicanos? Pues los mexicanos en el desayuno tortilla, a media mañana tortilla, en el almuerzo tortilla, en la tarde tortilla y en la noche tortilla. Es decir, sin el taco no puede vivir el mexicano. El mexicano come unas 5 o 6 veces tacos con tortillas que ellos fabrican. Y los japoneses también comen sustancias muy parecidas a las que han fabricado las tortillas.
Por eso es que mexicanos y japoneses han hecho un muy buen estudio de la gastritis, de las úlceras y del cáncer gástrico. ¿Sí? Entonces, hay sustancias que sí, evidentemente, van a estimular a que el Helicobacter nos produzca lesiones en el estómago. ¿Ya? Hay sustancias como los AINES y los corticoides que también, miren ustedes lo que hacen los AINES. ¿Se utiliza mucho AINES? Claro que sí. Porque viene un paciente con fiebre, le damos AINES. Viene un paciente con dolor, le damos AINES. Viene un paciente con inflamación, le damos AINES, ¿no? Porque ustedes saben que los AINES son antiinflamatorios, antipiréticos, antidolorosos, ¿no? Analgésicos, antiinflamatorios y antifebriles. Y hay algunos AINES que son mucho más tóxicos, digamos, hablando del estómago, más poderosos. Por ejemplo, miren, el ibuprofeno, que es tan excelente AINE, es 100 veces más, más tóxico que el paracetamol. ¿Sí? Pero a nosotros nos gusta usar el ibuprofeno mucho, porque el ibuprofeno es un buen analgésico, baja muy bien la fiebre y cualquier inflamación. A los médicos nos gusta usar ibuprofeno. O nos gusta usar paracetamol. ¿Qué es lo que más usamos? Aspirina ya no usamos mucho, porque la aspirina es mucho más complicada, ¿no? Pero hay algunos AINES que los usamos, ¿no? Aunque ahora hay AINES muy selectivos, ¿no? Que producen menos problemas a nivel del estómago. Los AINES selectivos, por ejemplo, el meloxicam, ese es un AINE selectivo que no lesiona tanto el estómago. Por ejemplo, el ketorolaco es otro AINE selectivo que no lesiona el estómago. Pero imagínense que ustedes tengan un paciente que venga con artrosis, con dolores articulares, con artritis, con alguna enfermedad inflamatoria crónica. ¿Qué van a hacer para calmarle el dolor? Darle aire. Selectivo o no selectivo, darle aire. Pero miren ustedes lo que pueden producir los AINES y también con los corticoides. ¿Okay? Entonces, van a disminuir la defensa de la mucosa gástrica, van a producir erosión, gastritis, úlcera. Por eso es que cuando den AINES, y si van a dar un largo tiempo, pues protejan el estómago. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo cuando usamos estos antiinflamatorios? Claro, si nuestro paciente es más viejo, es más riesgoso. Cuando damos en dosis altas, cuando no hay antecedentes previos de dispepsia, cuando hay antecedentes de úlceras o hemorragias digestivas, cuando concomitantemente vamos a usar corticoides en las artritis reumatoideas graves, ¿no? Miren otro factor importante, el tabaco. El tabaco y la úlcera pélvica. El tabaco y el alcohol lo asociaría porque son dos acompañantes, van a acompañarnos a aumentar las gastritis y las úlceras. Y les cuento que los que mastican coca últimamente también aumentan su riesgo de gastritis, porque ustedes saben que una gran parte de los que mastican coca se acompañan de tabaco y a veces de alcohol, ¿no es cierto? Todos los que alcoholican fuman y algunas veces le echan su alcoholcito más. Muchas personas. ¿Ok?
Entonces, en nuestro medio, la coca, el acuílico es un factor también importante. ¿Ya? Estos eran los mitos que se manejaban antes, algunos son reales, otros no. Se decía que era enfermedad de los ricos, no, es la enfermedad de todos los que vivimos en estrés. ¿Ustedes viven en estrés? Claro, si hay un estudiante que está en cuarto año, lleva materias del tercero y del quinto y lleva 10, 9, 10, 11 materias, ¿creen que no está estresado ese estudiante? Claro que sí. Los estudiantes del CESA, todos nos estresamos porque todos tenemos problemas de trabajo, de estudio, de familiares, conyugales, monetarios, etc. ¿Cuántos problemas tenemos cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros es un mundo aparte. ¿Tienes problemas? Seguro que sí. Te falta plata, no tienes trabajo, tu mamá está enferma, tu papá está enfermo, tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, en fin. ¿Sí? Por eso es que tienen que tener la vida muy balanceada. Bueno, es importante. Entonces, miren algunos mitos que sí son reales y otros no. No es una enfermedad de ricos, no es una enfermedad de ejecutivos. Se asocia con el estrés, ¿verdad? ¿Existe una típica personalidad muy celosa? Sí. Hay gente que es más renegona, más iracunda, más estresada que otros. Viven siempre así. Se asocia con el alcohol, el café, la Coca-Cola, el alcoholismo, sí. La dieta es muy importante, sí. Los corticoides causan úlceras, sí. ¿Se da en toda la población? Pues no. Se asocia con el estrés. No se asocia con el estrés, no sé. No hay personalidad muy celosa, no. No se asocia con el alcohol y el café. Miren ustedes que hay mitos y realidades importantes que debemos tomarlas en cuenta a la hora de encontrar un paciente que nos viene a la consulta con sus problemas de pulso. ¿Ya? Entonces miren que cuando nosotros hacemos una endoscopía hay anomalías de la secreción gástrica. Por ejemplo, la BAO, la MAO van a estar aumentadas. Yo ya les decía que es la BAO y la MAO en la anterior clase, ¿no es cierto? La producción de ácido total también va a estar aumentada. Si ustedes hacen una muestra en la mañana o en la noche después del almuerzo o después de las comidas, la producción de ácido está aumentada. Hay una carga intraduodenal mayor de ácido en el duodeno cuando no debería haber. Sí, a veces aumenta. En el duodeno debería haber acidez, ¿no? Porque el duodeno fabrica jugo duodenal y el jugo duodenal tiene bicarbonato. Neutraliza el bicarbonato la acidez que viene del estómago. Cuando el bolo alimenticio se vacía en el duodeno, ese bolo alimenticio que ahora se llama quimo alimenticio es neutralizado por el jugo duodenal. El jugo duodenal es alcalino. ¿Por qué es alcalino? Tiene gran cantidad de bicarbonato. Pero algunas veces la carga del bolo alimenticio que viene del estómago es tan ácida que le gana a la alcalinidad que hay en el duodeno. Por eso es que aumenta la carga intraduodenal de ácido. En algunas circunstancias sí, normalmente no debería pasar eso. ¿Ya? Hay una mayor producción de hormonas que estimulan el ácido clorhídrico. La pepsina, la gastrina son dos hormonas que estimulan el ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces, bien, en la fisiopatología de la infección por Helicobacter pylori, las células de la somatostatina disminuyen, puede producirse una gastritis crónica trófica asociada al Helicobacter pylori.
La disminución de estos factores puede producir hipergastrinemia. Esta hipergastrinemia puede aumentar la masa de células parietales, puede producirse aumento de la secreción de pepsinógeno, que luego se transforma en pepsina. La pepsina es estimulante del ácido clorhídrico. Hay hipersecreción ácida ulceradora. ¿Ya? Entonces, esta es la fisiopatología del Helicobacter pylori, sobre todo a nivel del duodeno. ¿Sí? Entonces, la úlcera abdominal es muy frecuente, sobre todo dicen los varones, más frecuente. En las mujeres dice que es más frecuente la úlcera gástrica. Y en los varones dicen que es más frecuente la úlcera abdominal. ¿Ya? ¿Por qué se produce úlcera abdominal? Por este incremento de la carga ácida en el duodeno. No debería haber, normalmente no debería haber. No debería haber carga ácida en el duodeno, porque les digo, el duodeno es alcalino por el bicarbonato que tiene el duodeno. Y no se olviden que el duodeno también va a secretarse la bilis en la segunda porción del duodeno. Y la bilis no es ácida, al contrario, es alcalina. ¿No? Pero sin embargo, cuando cambia el pH del duodeno, se puede producir úlcera. ¿Ya? Y en el estómago también se puede producir úlcera abdominal. Yo les digo, vamos a empezar a las 9 y aparecen 45 minutos después. ¿Qué cagonas? Bueno, en el estómago también pueden haber úlceras gástricas. Y miren ustedes lo que pasa en los mecanismos alterados que hay en el estómago. Hay un aumento de los hidrogeniones, hay defecto en la barrera de la mucosa del estómago, hay retardo en el vaciamiento gástrico. Muchas personas tienen retardo en el vaciamiento gástrico. Las gastritis crónicas están asociadas al Helicobacter pylori en el 70% de los casos. Aumenta el reflujo duodeno gástrico y hay alteraciones de la motilidad pylori. ¿Okay? Entonces, en la fisiopatología de la úlcera péptica hay varios factores congeniales, ¿no es cierto? Factores congénitos, sí. Heredofamiliares, sí. Si tu padre, si tu madre, si tu familia tenían este problema, pues probablemente sea un factor heredofamiliar. Tabaco, estrés, el Helicobacter pylori, el acuículo, la coca hoy en día, los aires, los corticoides, etc., son factores que van a destruir la barrera mucosa que hay en el estómago. ¿Sí? Va a aumentar el ácido y los factores que son estimulantes de la secreción de ácido clorhídrico. La pepsina, la gastrina son hormonas que son fabricadas en el estómago y estas estimulan el aumento de la secreción de ácido. Pues si la barrera mucosa, la barrera defensiva del estómago está alterada, está disminuida y hay mayor secreción de ácido, mayor secreción de hormonas gástricas, pues va a producirse úlcera. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas y las manifestaciones clínicas? Dolor abdominal. Sí, esa es una manifestación clínica muy importante. ¿Dónde es el dolor abdominal? En el epigástrico, no es irradiado. El paciente te dice, me duele la boca del estómago. O sea, es en epigástrico, ¿sí? ¿Ya? Y no se irradia. Si tiene úlcera, te va a decir que ese dolor es como una puñalada, se irradia hasta la parte posterior. Pero si es solo gastritis, es un dolor constante, permanente en el epigástrico.
O sea, hay diferencias con el dolor abdominal, que normalmente es un dolor tipo cólico, ¿no es cierto? El dolor abdominal es así, ondulante, crece, decrece, crece, decrece. Pero el dolor de la gastritis, de la úlcera es constante, permanente en el epigastro. Es un dolor urente que arde, a veces se irradia hacia la espalda y a veces no es irradiado. Puede ser postprandial si la gastritis está en el estómago y se afecta gran parte del estómago. Muchas de las personas dicen, como y me comienza a doler. Claro, imagínate que a una herida que nos hagamos cuando nos caemos y nos lastimamos, le coloquemos algo ácido, aumentemos su acidez, nos va a arder más, ¿no? Y estos dolores se alivian con alcalinos. Por ejemplo, antiácidos, bicarbonato, todos los medicamentos para la digestión que usan en la industria farmacéutica. A veces los pacientes tienen vómitos, pérdida de peso, como ustedes están viendo, ¿ya? Y pues a veces pueden debutar con complicaciones como la perforación del estómago, ¿ya? ¿Cuál es el gold estándar para hacer el diagnóstico? La endoscopía. La radiografía sirve, sí, una radiografía contrastada puede servir, ¿no? Pero tiene que ser de doble contraste y eso es costoso también. Entonces, pensando en la economía del paciente, lo mejor es hacer una endoscopía. Con la endoscopía, los endoscopistas van a mirar el estómago, van a poder tomar muestras del jugo gástrico, mandarlas al laboratorio para ver si hay el Helicobacter pylori, van a poder tomar biopsia y mandarla a la anatomía patológica para ver si no está alterándose la mucosa gástrica. O sea, miren con la endoscopía que se puede hacer varias cosas. Mirar, ver en directo si hay alguna lesión, tomar una muestra de la mucosa, mandarla para biopsia y además examinar el jugo gástrico para determinar si hay el Helicobacter pylori. ¿Les parece que es mejor la endoscopía? Claro que sí, siempre, ¿no? Siempre. ¿Cuáles son las complicaciones de la úlcera? Miren ustedes, ¿no? Perforación, hemorragia digestiva, esa es la primera y mayor complicación. Hemorragia digestiva alta, ¿no? Perforación, penetración, estenosis pilórica, refractariedad. Bueno, pero la complicación más grande es la hemorragia digestiva, los pacientes sanos. Y entonces, ¿cuál es la orientación a corto plazo y a largo plazo? Ya les he dicho, ¿no? El alimento es muy importante, la dieta es muy importante. Estos pacientes son súper indisciplinados, irresponsables. Casi nunca nos van a hacer caso, ¿entienden? Ustedes les díganles que no tomen cerveza, que no tomen trago, que no tomen vino, que no tomen whisky, que no se cagan los ¿entiendes? Díganles que dejen de comer picantes, grasas, comidas fritadas y todo eso, se cagan los ¿entiendes? O sea, son muy indisciplinados. Por eso es que normalmente están tomando antiácidos y sus omeprazoles, sus pantoprazole, sus esomeprazoles, que es de venta libre, ¿no es cierto? Vayan a la farmacia y le dicen a la farmacia, véndame 5 omeprazoles, le venden. ¿No? Entonces, la orientación terapéutica es muy importante en la dieta y los medicamentos que ustedes conocen. Evitar algún medicamento que esté tomando el paciente, ¿no?
evitar alcohol, café, las sodas, las gaseosas. Ahí ustedes están viendo los medios farmacológicos que nosotros podemos usar, ¿no? Antihistamínicos, inhibidores, etc. ¿Cuál es la pregunta que les voy a hacer en el examen? En el examen les voy a presentar un caso clínico y les voy a decir que ustedes le hagan un tratamiento de antibióticos a ese paciente que tiene una úlcera por Helicobacter pylori. Y ustedes me tienen que hacer el tratamiento que se hace actualmente con antibióticos para el Helicobacter pylori. ¿Ok? O sea, ¿cuál es la obligatoriedad que ustedes tienen? Investigar cuál es el tratamiento. A veces 14 días, a veces 21 días, mono antibiótico o a veces es vía social. Generalmente damos vía social, algunos dan triasocial. ¿Okay? Ustedes me tienen que dar el tratamiento, la dosis y el tiempo del paciente que yo les voy a presentar en el examen. Pero si no me dan estas tres cosas, no sirve la pregunta, está mal. Entonces tengan en cuenta que les estoy dando una pregunta muy importante para el examen. Les voy a presentar un paciente que tiene úlcera por el Helicobacter pylori y en base a ese paciente ustedes me tienen que responder algunas otras preguntas, pero una de las preguntas fundamentales es cuál es el tratamiento con antibióticos que tengas que hacer a este paciente. ¿Cuál es la dosis y cuántos días? ¿Está bien? Tratamiento, dosis y la duración. ¿Está claro? Sí. Ya, vamos. Pero entonces yo les estoy diciendo que tienen que investigar.